Polvo y miseria, aquí estamos hoy, frío, mas estamos caliente por dentro por el amor de Dios que nos perdona y nos ayuda. Y aquí hablamos hoy el tema de un versículo que creo abre el tema que vamos a ir, un tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo que está mal entendido por muchos, pensando que esta blasfemia tiene que ver con muchas cosas, mas aquí he hablado de u otra forma de entender este imperdonable pecado. Así es, Ernie, hoy, gracias a Yeshua por ti, para hablar no solamente del pecado imperdonable, sino en primer lugar, para poder entender el contexto real de este pecado imperdonable, es necesario hablar de un misterio muy grande que hay en la Biblia y que la mayor parte de las personas que creen en la Biblia no conocen ni saben. Estamos hablando de Génesis 3:15, las dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Entonces la Biblia habla de dos simientes, de dos linajes, pero básicamente simientes, porque en estricto rigor hablando no es lo mismo linaje que simiente. Simiente habla de semen, de semilla, y en Génesis 3:15 se nos dice que hay dos simientes, y esto tiene relación con la serpiente antigua, es decir, Satanás. Ajá. Y no sé si esta encaja completo, mas una parte es que vemos siempre dos tipos hasta Apocalipsis, hasta el final de la Biblia. Siempre hay dos tipos que están arrepentidos y que no esta forma de ver. Y esta nos empieza a mostrar para entender que cuando Yeshua hablaba que llego por míos, y entender también que el contexto que Yeshua es Dios hecho carne, llegando para salvar y llevar a suyos, muchos elegidos, muchos llamados, pocos elegidos. Todas esas cosas empiezan a combinar para pintar esta imagen de la posibilidad de dos simientes. Así es, Ernie, y es fundamental este entendimiento, esta revelación de las dos simientes. Si no se tiene, no puede haber una comprensión correcta y menos una comunión correcta con Dios. Entonces, la Biblia, la primera vez que habla de forma velada, aunque no tan velada, porque Génesis 3:15 es bastante claro de que se trata de dos simientes. Sin embargo, las dos simientes están en toda la Biblia, en los 66 libros se pueden ver a las dos simientes, básicamente hablando, hijos de Dios y hijos de Satanás. Ahora, hablar de Génesis 3:15 es hablar de Caín, es hablar de una serpiente, es hablar de un árbol, un supuesto árbol, y supuesto porque es una metáfora. Entonces, aquí está lo escandaloso, pero real. Satanás introdujo una simiente, a su simiente, por medio de Eva, a través de un animal que en aquel entonces no se arrastraba, caminaba erecta, la serpiente, la más astuta de todos los animales, y fue un caso de posesión demoníaca, el primero sobre un animal, para poder engendrar en el vientre de Eva, literalmente, a su simiente, a Caín. Mucho más tarde, Juan, en primera de Juan 3, dice claramente que Caín era del maligno y que por eso mató a Abel. Entonces, hay mucho que hablar, porque obviamente esto escandaliza, y el primer argumento que las personas esgrimen para decir que no es verdad lo que aquí se dice es Génesis 4:1. Sí, que Adán conoció Eva, ¿verdad?
mas esta pasa después. Y la pregunta es si los dos hermanos llegaron uno atrás de otro o llegó uno y otro, mas parece que llegan como gemelos. Mira, no eran gemelos. Primero nació Caín, después vino Abel. Ok. Exacto. Entonces, las cosas sucedieron así, Ernie. La serpiente, utilizada por Satanás, engendró en Eva a Caín. Esto no quiere decir que Caín haya sido un reptiliano, ni podamos asociar a la simiente de Caín con los reptilianos. Eso para que quede claro. Evidentemente Eva no supo lo que hizo la serpiente. Ella fue engañada. La prueba es que inmediatamente después de Génesis 3:15, pues Yeshua maldice. ¿A quién maldice? A la serpiente. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿maldijo a una serpiente? ¿Dios va a ponerse a maldecir serpientes? Más tarde en Apocalipsis sabemos que la serpiente antigua es Satanás. ¿A quién maldijo? A Satanás. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Todos sabemos que ese es el protoevangelio y que lo cumplió Yeshua en la cruz. Entonces, cuando leemos en Génesis 4:1, debemos entender que Eva ya había sido preñada por la serpiente cuando llegó con Adán. Ellos pensaron que ambos hijos eran de ellos. Ellos no sabían lo que había hecho la serpiente. O sea, el diablo por medio de la serpiente. Eva estaba engañada. Ella no sabía que el producto de tener relaciones sexuales es un embrión. Y eso fue lo que pasó. Y hay libros apócrifos que lo sustentan, y también libros judaicos muy antiguos que también hablan de esto. La gran pregunta es, primero, en secuencia, que entendemos en Génesis, hay una caída y claramente dos simientes. Y ya entramos y tratamos siempre de entender las cosas literalmente. Este es un argumento que tenemos mucho contra, está hablado aquí, porque uno es, estamos inventando que nos ayuda nuestro discurso aquí. Estamos inventando y manipulando las cosas, como vemos que muchos manipulan con un versículo y utilizan para todo, hasta para hacerse ricos. Y también vemos a la luz de la revelación que parece que es la revelación. Es Dios revela y confirma que hay hasta la cruz dos tipos: que arrepintió, que estaba arrepentido y que no. Y vemos, como hablamos en una cápsula, de por qué en el Testamento Antiguo tanta muerte, por qué Dios manda, un Dios de amor manda a matar tantos pueblos, ¿no? Porque ahí vemos un Testamento Antiguo llena de asesinato. ¿Qué es esto? Cuando metemos a la luz de entender que Dios llegó para suyos y qué es esta maldición que pasó y cómo conecta, que vemos en Ezequiel, por ejemplo, de la gloria de Dios que estaba quitado, la parte que nosotros tenemos, nacimos básicamente esclavizados a Satanás, contra Dios, estamos desconectados. Y al final Dios está llamando a los que son suyos para regresar. Todo esto solo puede pintar una revelación si estamos abiertos para dejar el literalismo y también no tratar de espiritualizar cosas demasiado en metáforas, y que podamos ver cómo todo funciona en un contexto bíblico total. Así es, Ernie, es imposible entender el Antiguo Testamento, el proceder de Dios, el cual en muchas ocasiones mandó a exterminar a pueblos enteros por medio de Moisés, por medio de Josué, por medio de muchos reyes y aún jueces, si no
conocemos la existencia de las dos simientes. Y tenemos una cápsula que hemos hecho, y tiene este título: si los cainitas no existen, entonces Dios es un asesino. Y sí, pero a la luz de la revelación de los cainitas, todo toma forma y podemos entender que es un Dios de justicia, que no vino a rescatar a todos, aunque sí a hablarles a todos, porque el mensaje va para todos. Y hay otro punto que hay que hablar, que es la imposibilidad humana para poder identificar a los cainitas. Este punto no es poco relevante, porque hay muchas personas que se jactan de identificar a los cainitas, de reconocerlos, entonces caen en odio, se salen de la regla, porque la regla es amar a todos, hablarles a todos, y es muy claro, nadie puede identificar a los cainitas. Por eso hay que dejar en claro que no son los reptilianos y tampoco son los nefilim. Un tercer punto es decir que la simiente de Caín no quedó anegada en el diluvio, se perpetuó por medio de Cam y sobre todo por medio de Canaán, o sea, de Cam, Canaán, hijo de Canaán. Otro misterio. Y mi ego ahorita, para poder identificar, muchos van a decir cuando están viviendo full en pecado y no sabemos, porque al final llegó 2 ladrones y hasta el final uno arrepintió y otro no. Y al final, que vamos hasta el final, el libro final, dicen, después de todas las revelaciones, todo lo que pasa en la tierra, no van a arrepentir porque no son de él. Así es, eso lo vemos muy claro en las copas de ira, en Apocalipsis 16 y en todo el libro. Claramente se ve que hay 2 simientes, una que sí se arrepiente, otra que no se arrepiente. Ernie, esto es fundamental, no puede, repito, haber una comprensión correcta si no entendemos este misterio, si no recibimos este misterio de que hay 2 simientes, de que no todos los seres humanos se van a ir al cielo. Claramente la Biblia nos dice, en Daniel, en muchos libros, hay un lugar llamado lago de fuego y azufre, el cual está destinado para toda esta simiente, pero también para los ángeles caídos, pero también para el falso profeta y la bestia. Apocalipsis 20:10. Entonces, hacemos un llamado. Entendemos que esto te escandalice, que hubo un pecado de fornicación y de infidelidad en el huerto del Edén. ¿Por qué de fornicación? Porque literalmente hubo una fornicación entre una serpiente, que no debemos imaginarla o verla como hoy vemos las serpientes, ¿verdad? Estamos hablando de un animal que caminaba y que hablaba, y que además lo más importante es que estaba poseída por Satanás. Así fue que Satanás introdujo a la simiente. Entonces, ¿cómo entendemos, por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña de Mateo 13? Ahí dice que mientras los hombres dormían, era Adán y Eva, pues un enemigo introdujo la cizaña. Claro, van a decir, no, se habla del pecado. No nada más habla del pecado, habla en primer lugar de la simiente de Caín y del pecado que ambas simientes recibimos. Porque los hijos de Dios tenemos pecado, y en tanto que no nos arrepentimos y volvemos a nacer, nos comportamos igual que los cainitas, negando el arrepentimiento, negando la sangre de Jesús, negando que somos malos y depravados y creyéndonos justos, buenos y santos. Entonces, no nos creas a nosotros, pregúntale a Dios si lo que decimos es verdad o es una patraña nuestra. La simiente de Caín existe, está hoy por hoy, no la podemos reconocer, por eso Yeshua dice, amad a todos, no hacer acepción de personas, ni en la fe ni en el amor. Esta cuestión de que no podemos identificar a los cainitas tiene que ver con la marca que recibió Caín, para que nadie lo matase, y por extensión que nadie los identificase. Porque si conociéramos, o si supiéramos, o pudiéramos identificarlos, pues ya no los amaríamos. Entonces esto es lo maravilloso, que al no saber quiénes son, esto nos impele a amar a todos, porque finalmente, pues tú lo has dicho, las 2 simientes se ven muy claramente en Lucas 23, en los 2 ladrones, uno arrepentido, el otro no. ¿Hasta el final? ¿Cómo van a entender los salmos? Por ejemplo, los salmos está lleno de alusiones directas e indirectas a los cainitas, los proverbios.
las epístolas, los 4 evangelios. Y cómo entender el proceder de Dios en el Antiguo Testamento, cuando mandaba a matar a pueblos enteros, niños, niñas. ¿Por qué? Eran cainitas. Solo Dios sabe, solo Dios, Yeshua, sabe quiénes son los cainitas. La cizaña ha estado siendo juntada en manojos. Cuando se junte toda va a ser puesta en el lugar al que tienen que ir. ¿Cuál es el distintivo de los cainitas? Uno solo, no se arrepienten. Eso es todo. No reciben el amor de Dios, no reciben la misericordia de Dios en Yeshua. Pobre miseria.